Buenas tardes, querido profesor y compañeras. En esta oportunidad, mi grupo y yo tenemos el agrado de poder presentarles los diferentes cambios y permanencias políticas, económicas y sociales en el Perú que sucedieron entre los años 1930 a 1990. Me presento. Soy la alumna Yasuri Viquela Vázquez Lavado, estudiante de la carrera de Administración de Negocios Internacionales. Y hoy tengo el propósito de poder explicarles en qué consistirá nuestro video, la cual les explicaremos sobre los cambios y permanencias, como mencioné anteriormente, que se desarrollaron entre 1930 a 1990, para que el público pueda entender la influencia que tuvo esta época en la nación actual. Entre 1930 y 1990, la población peruana pasó por diferentes hechos que marcaron su vida e influyeron en la formación del Perú actual. A lo largo de este periodo ocurrieron importantes cambios económicos, políticos y sociales, las cuales estuvieron caracterizados por una inestabilidad política, en donde hubo gobiernos democráticos y dictaduras militares que estaban al mando del poder, intentando así una reforma estructural, conviviendo con la resistencia de las élites tradicionales. Por otro lado, se vio una gran fuerte cantidad de personas internas que emigraron hacia nuestra capital, provocando así una mezcla social y cultural. Sin embargo, existieron gran ideologías de exclusión, de las cuales provenían de gente de alta clase, que las heredaran de las épocas de los gobiernos oligárquicos. Y a continuación, mis compañeros les hablarán sobre algunos cambios políticos que tuvo el Perú entre 1930 y 1990. Durante estos años, el Perú vivió intensos y constantes cambios políticos, marcados por golpes de Estado, dictaduras, intentos democráticos y crisis institucionales. Algunos de los cambios importantes fueron, por ejemplo, el golpe de Estado de 1930 y gobiernos militares. En 1930, el presidente Augusto B. Leguía fue derrocado por un golpe liderado por Luis Miguel Sánchez Cerro, iniciando pues un periodo de inestabilidad política y económica. Sánchez Cerro gobernó brevemente hasta su asesinato en 1933. Dentro de otros eventos importantes, como por ejemplo el gobierno de Óscar R. Benavides, que asumió tras la muerte de Sánchez Cerro. Su gobierno, que fue de entre 1933 hasta 1939, buscó contener el APRA mediante represión, control político y censura. Otro de los cambios importantes se encuentra ubicado en la dictadura militar y las reformas, que esto fue entre 1968 y 1980. El general Juan Velasco Alvarado lideró un golpe en 1968 y aplicó reformas radicales como la reforma agraria, nacionalización de empresas y una educación gratuita más inclusiva. Fue reemplazado en 1975 por el general Morales Bermúdez, quien inició la transición hacia la democracia. Y uno de los últimos y también importantes acontecimientos es el retorno a la democracia y a la crisis, que fue un periodo entre 1980 hasta 1990. Fernando Belaúnde fue elegido como presidente en 1980. Su gobierno enfrentó el inicio de la violencia armada por Sendero Luminoso. En 1985 asumió el gobierno Alan García, cuyo mal manejo económico y político, pues lastimosamente agravaría la crisis, con hiperinflación y un aumento del conflicto armado. La década de 1980 representó para el Perú el punto álgido de una serie de desequilibrios económicos y decisiones políticas gestadas a lo largo de las décadas procedentes. Si bien el periodo post-Gran Depresión vio intentos de industrialización por sustitución de importaciones y cierta diversificación, estas estrategias, particularmente las masivas estatizaciones y el gasto público financiado con endeudamiento externo de los años 70, generaron una estructura productiva ineficiente y una fragilidad fiscal considerable.
Ese legado, sumado a la inestabilidad económica global, precipitó al país en una profunda crisis en la deuda externa al inicio de los años 80. La incapacidad estatal para contener la inflación, que escaló a niveles hiperinflacionarios. Recordemos que inflación es el aumento desmesurado de los precios dentro del mercado, y la hiperinflación la supera por completo, ¿no? Devalúa totalmente la moneda. Pulverizó pues la hiperinflación el poder adquisitivo y desestabilizó la economía, evidenciando el agotamiento de un modelo de desarrollo insostenible y la debilidad de todas pues las instituciones. Bueno, entre 1930 y 1990 el Perú atravesó distintas situaciones políticas, económicas y sociales que hicieron parte de su historia. Políticamente el país vivió una constante inestabilidad, como golpes de Estado, dictadores militares y periodos democráticos, que desde la expulsión de Augusto Leguina en 1930 hasta el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992, se sucedieron gobiernos que en su mayoría limitaron las libertades civiles y reprimieron la oposición política. Económicamente, el Perú experimentó movimientos de crisis. La Gran Depresión de 1929 afectó gravemente las exportaciones, llevando a una caída del 69% en ventas de cobre y del 50% en ventas de lana. En los siguientes años se implementaron políticas de sustitución de importaciones y reformas agrarias que, si bien buscaban redistribuir la riqueza, a menudo resultaron en ineficiencia y descontento social. Estos factores, sumando al surgimiento de nuevos movimientos como Sendero Luminoso, muestran las decisiones políticas y económicas que impactaron profundamente en la estructura social del país. Las consecuencias de esta crisis económica se extendieron a lo que es social y político, erosionando la confianza en el sistema democrático. La implementación de políticas de ajuste, aunque necesarias, intensificó el descontento popular al afectar desproporcionadamente a los sectores más vulnerables. La disminución de la productividad, el aumento del desempleo y la expansión de la pobreza crearon un ambiente de desilusión. La incapacidad gubernamental para reactivar la economía y la crisis fiscal, agravadas por la inestabilidad política y el recrudecimiento de la violencia terrorista, debilitaron aún más las instalaciones, marcando los 80 como más de unas décadas más oscuras en la historia contemporánea del Perú, reflejo de las debilidades estructurales acumuladas y la imposibilidad de mantener un crecimiento sin bases fiscales y productivas sólidas. Bueno, entre 1930 y 1990, el Perú vivió profundas transformaciones de manera política, económica y social. Por un lado, los procesos de modernización del país, aunque éstas tuvieran que enfrentar a la influencia oligárquica. Además, este periodo estuvo marcado con eventos significativos, como la dictadura de Leguía, la severa crisis económica en los años 80, el notable crecimiento urbano y también la migración masiva del campo hacia la ciudad. No obstante, a pesar de estos cambios, el Perú siguió enfrentando la pobreza y también la desigualdad social de la mano de una débil régimen político manchado por la corrupción que vemos actualmente.